Adentro de todos nosotros hay un deseo, un anhelo, una necesidad de ser parte de algo importante, de ser parte de algo más grande que nosotros mismos, algo que tiene un propósito importante. Y yo creo que Dios nos creó de esta manera. Y yo creo que ese algo para lo cual Dios nos creó y puso ese anhelo en nosotros a pertenecer, creo que ese algo es el reino de Dios. Creo que es la familia de Dios. Creo que es la iglesia. Y podemos buscar llenar eso, buscar pertenecer a otras cosas, pero la realidad es esta. Tú y yo fuimos creados para ser parte de la familia de Dios. Y hablando de la familia de Dios, quiero aprovechar para salud. Somos una iglesia en diferentes lugares y yo quiero mandar saludos a todos los que están con nosotros en los campos, en Fresnillo, en Montemorelos, en Kairos, los que están viendo en línea el día de hoy. Estoy agradecido con Dios que ustedes son parte de nuestra familia, iglesia. Y ojalá y todos los que están escuchando aquí o en línea en alguno de esos campos hoy pueden aceptar la invitación, ser inspirados por medio del mensaje que voy a compartir de la palabra de Dios el día de hoy, a también llegar a ser parte de la familia de Dios. Comenzamos esta serie hablando viendo que la iglesia tiene la misión más importante. Tenemos un deseo de ser parte de algo importante. La iglesia tiene la misión más importante. Tenemos la misión de llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. No hay una misión más importante que esa, y es de la iglesia. La iglesia también tiene el récord más impactante. Ninguna organización, ningún grupo de personas en la historia ha hecho más por el mundo, por el bien del mundo, en todas las áreas importantes como la iglesia lo ha hecho. Lo vimos en la primera parte de esta serie. Y también la iglesia tiene el futuro más emocionante. Ahora, ¿quién no quiere ser parte de algo así? Que tiene la misión más importante, tiene un impacto más grande y que tiene el futuro más emocionante. ¿Quién no quiere ser parte de algo así? La semana pasada el pastor Bene nos estaba compartiendo los beneficios, algunos de los beneficios de ser parte de la iglesia, y entre esos beneficios se encuentra que ser parte de la iglesia construye tus creencias, nos ayuda a saber qué creer las cosas que son verdad y correctas, te da un lugar a pertenecer y aprendes a comportarte como sociedad, como individuos, en nuestras familias, en las relaciones, aprendemos a comportarnos y también te ayuda a vivir una vida más grande. Una vida más grande. Esta semana quiero hablarles de cómo tú y yo podemos no solo llegar a ser parte, sino formar parte esencial de la iglesia. Y es mi anhelo inspirar y motivarlos a que todos salgan de aquí diciendo, ¿sabes qué? Yo entiendo que eso es para lo cual yo fui creado, a pertenecer, a ser parte de la iglesia. Para eso fui creado y por eso fuiste creado, por eso Dios te llamó, por eso Dios salva, para que tú y yo seamos parte de su familia. Y para esto, muchos de nosotros, para que esto suceda y seamos parte de la iglesia que realmente Cristo quiere que seamos, necesitamos muchos de nosotros reaprender algunas cosas acerca de la iglesia. La gran mayoría de las personas tenemos un concepto de la iglesia. Llegamos todos aquí a donde sea que estamos escuchando este mensaje, llegamos con un concepto de la iglesia. Y la gran mayoría o muchas personas no tenemos el concepto correcto, bíblico definido de lo que es la iglesia. Yo creo que vamos a aprender, quizás nos vamos a sorprender con algunas cosas que voy a compartirles el día de hoy. Pero creo que la iglesia es diferente de lo que la mayoría de nosotros pensamos, y creo que es mucho mejor de lo que nosotros pensamos que es también. Y estoy emocionado de poder compartir qué es la iglesia y cómo pueden ser parte de la iglesia. El video de introducción que acabamos de ver hace unos momentos y que hemos estado viendo las últimas 4 semanas es de un reloj. Los relojes hoy en día son digitales y son de hecho mucho más complejos quizás que los relojes antiguos, pero creo que era más fácil entender la complejidad y ver la complejidad de un reloj más antiguo, ¿no? Y son unos objetos de increíble ingeniería y precisión, compuesto de muchas partes diferentes, todos funcionando juntos para un solo propósito, que es indicar el tiempo.
En un reloj no hay una pieza de sobra. Si estuviera ahí, estorbaría y no funcionaría el reloj. Si quitas una sola pieza de un reloj, un solo engrane, ya no funcionaría el reloj tampoco. Pues la iglesia es similar a un reloj en ese sentido. Todos nosotros tenemos un lugar, los que Dios ha puesto en la iglesia, tenemos un lugar, un propósito que cumplir. Somos parte esencial e importante dentro de la iglesia. Dios, escuchen esto, Dios no pone piezas de sobra en la iglesia. No es como, voy a echar una persona ahí, voy a poner una persona en la iglesia que no debe estar, que no necesita, que no hace falta. Todos los que estamos en la iglesia, Dios nos ha puesto por un propósito. Tenemos un propósito que cumplir. No hay piezas de sobra. Y cuando nosotros no cumplimos esa pieza, ese rol que nosotros debemos de cumplir, la iglesia no está funcionando como Dios quería que funcionara. Somos muy parecidos a un reloj en ese sentido. Tú fuiste creado para ser parte de la iglesia, para ser un engrane esencial en el reloj que Dios está formando. Pero no hay que olvidar esto, eso es bien importante. Es su reloj. Es su reloj. Y tenemos que hacer las cosas a su manera. Es su sabiduría. Es su plan perfecto. Y nosotros tenemos que alinearnos. Si vamos a ser parte de esta cosa increíble que es la iglesia, nosotros tenemos que alinearnos con lo que Dios dice que debemos de hacer, para poder integrarnos y jugar el papel esencial que tú y yo fuimos creados para jugar o para hacer dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que hacerlo a su manera. Y hoy yo quiero estarles hablando de esto. Quiero compartirles 5 cosas que necesitamos para poder ser parte de una iglesia local a la cual todos queremos pertenecer. 5 cosas esenciales. Y quizás hay más, pero yo creo que esto abarca la gran mayoría de las cosas que necesitamos. Recuerden, ¿de quién es el reloj? ¿De quién es la iglesia? Para ser parte tenemos que hacer las cosas a su manera. Y son 5 cosas que tú y yo necesitamos hacer para poder ser parte de la iglesia local a la cual todos queremos pertenecer. La primera cosa es esta, y quizás van a decir, esto es muy obvio, pero es importante. La primera es esta: necesitamos una misma fe. Una misma fe. Creo que es obvio, pero más vale hablar de esto un poco. Porque no puedes ser parte de una iglesia local si no comparten como iglesia la misma fe. Es esencial, lo que nosotros creemos es esencial. Podemos no tener nada más en común, pero si tenemos nuestra fe en común, es más que suficiente para poder tener comunión. Podemos tener muchas otras diferencias, pero si tenemos nuestra fe, una misma fe, podemos ser parte de la misma iglesia. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 4, 3 al 6, hablando de esto. Dice: esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la fe. Y luego empieza a hablar de las cosas que necesitamos o tenemos en común. Dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu. No hay dos espíritus, un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, a un solo Señor, a una sola fe, a un solo bautismo, a un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Hay muchas cosas en las cuales podemos diferir en nuestras creencias. Tú puedes irle a un partido político y yo a otro. Tú puedes ir a otro partido de fútbol y yo a otro. Te puede gustar una comida, a mí me puede gustar otra. Y incluso dentro de la fe hay algunas cosas que no son tan esenciales, pero hay ciertas cosas que son absolutamente esenciales para poder ser parte de una iglesia local. Ciertas piezas de nuestra fe que son fundamentales que tenemos que aceptar para poder tener comunión. ¿Qué son las creencias fundamentales que debemos aceptar para poder ser salvos y parte de la iglesia? Os puedo pasar mucho tiempo hablando de esto, pero la iglesia hace más de 1500 años desarrolló un credo, se llama el credo de los apóstoles, y este credo nos ayuda a discernir, a saber qué es lo que nos necesitamos creer para tener comunión, para poder ser parte de la iglesia. Lo voy a compartir con ustedes, pero hay mucha doctrina, mucha teología dentro de esta frase, y como iglesia nos encantaría explicarles estas cosas más a profundo. De hecho, voy a explicar en unos momentos que tenemos clases que explican estas cosas a profundidad que ofrecemos a todos los que les interesa. Pero esto es el credo de los apóstoles. Dice lo siguiente:
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ese es el credo. Eso define algunas de las cosas, o la mayoría de las cosas más esenciales de la fe cristiana. Para poder ser parte de una iglesia local necesitamos tener una fe en común, y ese credo expresa la fe que necesitamos para ser parte de una iglesia. Y al creer esto y al confesarlo, a recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, entonces tú puedes ser parte de la iglesia. Porque sabes, además de lo que sucede en el credo, habla del Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos y confesamos a Jesús como nuestro Señor, dice la palabra que Él da su Espíritu Santo a todos sus hijos. Y su Espíritu Santo nos da el poder para hacer su voluntad. Pero no solamente eso, nos sella y nos hace parte de la familia de Dios. Piénsalo de esta manera, me encanta, no recuerdo quién lo explicó de esta manera, pero el sello del Espíritu Santo, cuando Dios da su Espíritu Santo a nosotros, es como la firma de Dios sobre los papeles de adopción. Formaliza que nosotros somos parte de la familia de Dios. Él nos da su Espíritu Santo y nos hace formalmente parte de la familia de Dios. Por eso nosotros compartimos una clase que se llama Descubriendo la Salvación. Porque tener una misma fe como iglesia es esencial. Poder entender cómo uno es salvo y qué es la fe esencial para poder ser salvo. Y como estaba mencionando, también tenemos clases que llaman fundamentos. Son parte de un grupo de clases que se llaman Descubriendo la Fe. Y explican todas estas cosas que son esenciales para entender y creer, para poder ser salvos y para que podamos tener comunión como iglesia. Si tú quieres ser parte, por cierto, de la iglesia Conexión Live, si tú quieres ser parte de esta familia iglesia local, nosotros queremos, para empezar, quiero decirte que queremos que seas parte. Y si no has tomado la clase de Descubriendo la Salvación, te animo a que te apuntes y lo tomes. Esta misma semana lo vamos a estar dando. Posteriormente vamos a estar dando la clase de membresía. Y si tú quieres ser parte de la iglesia y saber qué es lo que hacemos y queremos como iglesia, nos encantaría que tú también tomaras la clase y llegaras a formar parte oficial de esta iglesia local. Para ser parte de una iglesia local hay 5 cosas que necesitamos. La primera es una misma fe y la segunda es una misma visión. Una misma visión es esencial. Cada iglesia tenemos la misma comisión, mas no la misma visión. La comisión que Jesús le dio a la iglesia y la cual todas las iglesias debemos de compartir es esta: vayan y hagan discípulos, dijo Jesús, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado a ustedes. Esa es la gran comisión. Todas las iglesias, eso es para todos. Todos tenemos la misma comisión, mas ninguna iglesia tiene la misma visión. Ninguna iglesia tiene la misma visión. Eso no es algo malo, es algo natural. Así como no hay 2 familias iguales que hacen todas las cosas de la misma manera, no hay 2 iglesias completamente iguales. La visión de una iglesia es la manera que nosotros llevamos a cabo la gran comisión. Es la manera, es el modelo, son las prácticas con la cual nosotros llevamos a cabo la gran comisión. Y la visión de una iglesia es muy importante. Dice Proverbios 29:18 lo siguiente: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, básicamente cada quien agarra su propio rumbo. Si los miembros de una iglesia local no comparten la misma visión, van a estar caminando en direcciones diferentes, y eso va a producir diferencias, divisiones y conflicto. Y cuando mínimo no vamos a cumplir bien el propósito que tenemos. Cada quien va a estar tratando de hacer las cosas a su manera. La visión de una iglesia es muy importante. La visión de nuestra iglesia, Conexión Live, es ser una iglesia saludable en muchos lugares que está cumpliendo con los 5 propósitos de Dios.
Hablando esa es la manera que nosotros creemos que Dios nos ha llamado a llevar a cabo la gran comisión de ser discípulos a las naciones. Una iglesia saludable en diferentes lugares, en muchos lugares. Por eso en este momento acabamos de terminar de adorar todos juntos las mismas canciones. Estamos escuchando el mismo mensaje. Están llevando a cabo los mismos programas y mismos ministerios. Tenemos los mismos valores en 4 lugares diferentes en la actualidad: en Allende, en Montemorelos, en Fresnillo, en Kairos, y si cuentas campos en línea, también estamos compartiendo el mismo mensaje, la misma adoración ahí. Y queremos que sean muchos más lugares, porque la visión no es solo ser una iglesia en 4 lugares diferentes, o 5 lugares diferentes, porque Jesús no dijo vayan y hagan discípulos en 4 o 5 lugares. Dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Nuestra comisión no termina hasta que todas las naciones han sido discipulados. Y como iglesia, pues no lo podemos hacer solos, pero el papel que nos toca a nosotros hacer es hacer todos los discípulos que nosotros podemos hacer, donde Dios nos provee la oportunidad para hacerlo. Y es lo que estamos tratando de hacer. En la clase de membresía, por cierto, si se animan y se apuntan a tomar la clase, explicamos cómo trabajamos y el porqué detrás de muchas de las cosas que hacemos como iglesia. En Conexión Live creemos que entre más es mejor. Creemos que entre más personas nos alineamos con la misma visión y estamos trabajando juntos, vamos a lograr más. ¿Y tiene sentido esto? Porque si alguna vez has intentado hacer un proyecto grande solo, te das cuenta que se avanza muy lento y poco y quizás ni siquiera se puede. Pero entre más personas que realmente están enfocados en el mismo propósito, con el mismo objetivo, y cada quien haciendo lo suyo, se puede avanzar mucho más. Y la comisión de Jesús es una comisión grandísima de ser discípulos de todas las naciones. Y creemos que entre más estamos unidos y trabajando juntos, vamos a lograr más. Podemos hacer más juntos. Mi anhelo y oración es que todos los que están aquí, los que están en uno de nuestros campos, los que están escuchando, y muchas otras personas más en nuestras ciudades y en otras ciudades, mi oración y mi anhelo es que todos nos unamos a la visión que tenemos como iglesia, de ser una iglesia saludable en muchos lugares que está cumpliendo con los 5 propósitos de Dios. Eso es lo que nosotros queremos. Y hoy, de alguna manera, es una invitación para ustedes y para otras personas, de todos los que están escuchando, a que se unan a esta visión. Al mismo tiempo, sé que no es posible que todos tengamos la misma visión. Me encantaría que todo el mundo tuviéramos la misma visión, pero no es posible. Y ni siquiera es malo que no tengamos la misma visión. Yo no estoy diciendo, como el pastor de Conexión Live, con el que desarrolló esta frase junto con mi equipo de liderazgo de que es nuestra visión, no estoy diciendo que esta es la mejor visión de todas las iglesias. No estoy diciendo que es la visión que tú deberías de aceptar, a la cual tú deberías de unirte. Eso es entre tú y Dios. Es algo personal. Cada quien tenemos que decidir si nos vamos a unir o no nos vamos a unir. Es más, si no estás de acuerdo con la visión como nuestra iglesia, o no crees en la visión de Conexión Live, es posible que lo más saludable para todos es que no seas parte de esta iglesia local. ¿Por qué? Porque cuando no hay alineamiento en la visión, estiramos en diferentes direcciones. Quizás tú necesitas buscar otra iglesia local a la cual pertenecer, y no tiene nada de malo eso, en verdad. En una ocasión, si leemos el libro de Hechos, el apóstol Pablo y Bernabé, dos misioneros que estaban trabajando juntos como un ministerio, tuvieron visiones diferentes en algún momento de cómo llevar a cabo la obra que Dios les había encomendado. Y fue tan grande la división, la visión que hubo entre cómo avanzar, que tuvieron que partir caminos. En Hechos 15 leemos de esto. Dice: se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Quiero definir que no dice que pelearon, que hicieron un alboroto, que crearon división. Simplemente había una diferencia en la visión de cómo ellos iban a avanzar. Y Bernabé dice que se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas después de que los hermanos lo encomendaron en la gracia del Señor. Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando las iglesias. Es importante decir esto. Dice, después de que los hermanos lo encomendaron en la gracia del Señor. O sea, hubo una separación.
pero fue con la bendición de la iglesia, ¿no? O sea, no hubo un conflicto, no fue como que tú y que yo y tú no vales nada y estás mal. No, con la bendición de la iglesia partieron caminos porque su visión había diferencias y hubo la necesidad de hacerlo. No se fueron amargados, al menos no dice que ni criticándose, ni chismeándose, ni creando división entre la iglesia. Todo eso que acabo de mencionar, eso es del enemigo, eso es de Satanás, él le encanta hacerlo. De hecho, la mayoría, lamentablemente, de las divisiones o cuando personas que están en una iglesia parten, la mayoría de ellas, lamentablemente, parten por razones malas y de la mala manera. Pero no tiene que ser así, se puede hacer las cosas bien. Y en este caso, ellos partieron camino por la diferencia en su visión. Si tú tienes, o si alguien en nuestros campos tiene una visión diferente, o no confías quizás en el liderazgo de la iglesia o la dirección que estamos llevando, quiero decirles personalmente, como pastor principal de Conexión Live, a mí no me va a ofender eso. No me molesta. Yo creo que tú tienes el derecho de tener una visión distinta a la mía. Eso no pasa nada, si eso es lo que tú sientes de hacer. Y yo te voy a amar y te voy a aceptar y te voy a dar mi bendición para que vayas y sirves al Señor en otro lugar, bajo otro liderazgo, bajo otra visión. Pero sí quiero decirles, cuidado, no uses eso para no comprometerte en ningún lugar. Es que yo no estoy de acuerdo con cómo hacen las cosas. Y ahorita ando entre iglesias buscando una que tiene una visión a la cual me voy a comprometer. Sí, ¿cuánto tiempo tienes en esa condición? No, pues unos 16 años. Ando buscando una iglesia donde sí encajo, donde tengo una visión. ¿Sabes qué? ¿Y cuándo fue la última vez que hablaste con un pastor de su visión? Pues tengo unos 12 años, ¿verdad? Que no hablo con nadie ni voy a una iglesia, pero ando ahí esperando que el pastor indicado llegue a mi casa y me toque la puerta y me diga, yo tengo la visión que tú necesitas. Te estás engañando a ti mismo, ¿verdad? Mi consejo pastoral para todos es que si no estás unida a esta visión de la iglesia, está bien, me encantaría que lo hicieran, pero si no es para ti, eso es entre tú y Dios. Pero no por eso no te comprometes en ningún lugar. Busca una iglesia, sé intencional y comprométete ahí y apoya y sirve al Dios. Y al hacerlo, ¿sabes lo que va a pasar? Vamos a servir los dos, vamos a servir a Dios ahí donde nos ha puesto, en la visión que nos ha dado, en el amor entre hermanos, pero cada quien en su trinchera, llevando a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Sale? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces necesitamos una misma fe y necesitamos una misma visión. La tercera cosa que necesitamos es aceptar los unos a los otros. Aceptar los unos a los otros. Si vas a pertenecer, ser parte de una iglesia local a la cual todos deseamos pertenecer, tenemos que aceptar los unos a los otros, aceptarnos. Aceptar a Jesús como tu Señor y formar parte de su iglesia viene con beneficios, como es la salvación, como su presencia, como paz con Dios y un montón de otras cosas, pero también viene con responsabilidades. Nadie somos hijos de Dios sin responsabilidades. Mis hijas son mis hijas y tienen beneficios, pero por ser mis hijas también tienen responsabilidades que tienen que cumplir. Hay cosas que tienen que cumplir en mi casa, y es igual con Dios. Llegamos a ser parte de la familia de Dios y hay increíbles beneficios, pero hay responsabilidades. Y una de las responsabilidades más importantes nos las dio Jesús. En Juan 13 dice lo siguiente: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, dice Jesús, si se aman los unos a los otros. No puedes ser parte de una iglesia de Cristo, una iglesia local, si no aceptas los unos a los otros. Tienes que amar, en otras palabras, a las personas con quien tú vas a formar iglesia. Y este mandamiento de amar los unos a los otros viene con 59 mandamientos más de los unos a los otros, que más o menos especifica o explica cómo se implementa esto dentro de la iglesia. Ámense como yo les amé, es el mandamiento grande, el más importante de todas. Pero hay 59 mandamientos que los apóstoles han dado que especifiquen cómo se ve esto hecho en acción dentro de la iglesia. Voy a compartirles solo 7. Y aquí son algunas. Dice en Romanos, dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Esa es una de las maneras que nos amamos los unos a los otros. Dice en Gálatas: más bien sírvense unos a otros con amor,
¿Cómo nos amamos los unos a los otros? Una de las maneras es sirviéndonos con amor. Santiago dice, confiésense unos a otros sus pecados. ¿Cómo nos amamos? Confesando nuestros pecados los unos a los otros. También Santiago dice, oren los unos por los otros. Es otra manera de amarnos en la iglesia. Dice Gálatas nuevamente, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. En la iglesia, ¿cómo nos amamos? Ayudándonos a llevar las cargas. No especifica ahí, en este pasaje, qué cargas, pero hay muchas maneras de llevar las cargas los unos de los otros. En Romanos nuevamente dice, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes. Y en Efesios 4:2, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Y hay muchos otros mandamientos de los unos a los otros. Pero yo quiero hacer énfasis en estas últimas dos, la última en verdad, porque he visto como muchos han tropezado porque tienen expectativas muy altas de las personas que son parte de su iglesia local. Dice, si ser parte de la iglesia local, si se nos manda a tolerar nuestras faltas como algo necesario para ser parte de la iglesia local, ¿saben por qué es? Es porque hay muchas personas con faltas en la iglesia local. En la iglesia, si Pablo no lo hubiera mandado si no fuera porque hay personas con faltas que tenemos que tolerar. Y dice Pablo, ámense los unos a los otros. Y saben cómo lo vas a hacer, siendo pacientes con los demás y tolerando sus faltas, porque en la iglesia local a la cual tú debes y quieres en verdad pertenecer y has sido llamado a pertenecer, hay muchas personas con faltas. He escuchado personas hablar de nuestra iglesia cuando recién llegan y dicen cosas como, y me gusta escucharlo por un lado y por otro lado me asusta, pero algunos dicen, oh, me encanta Conexión Live, toda la gente te sonríe y te saludan y todos se ayudan y parece que hay armonía y todo eso. Y ay, qué padre. Y luego he visto a esas mismas personas que se llevan esa impresión meses o años después irse de la iglesia porque se dieron cuenta que en verdad no éramos tan amorosos o no tan amables, o había errores, había conflictos con personas y se fueron decepcionados de la iglesia. Escúcheme, yo amo a mi iglesia, quiero lo mejor para mi iglesia, pero también conozco a mi iglesia. Yo sé que hay personas en Conexión Live, en nuestros campos, que en verdad aman al Señor y son buenos amando a las personas y son buenos la mayoría del tiempo cumpliendo los mandamientos de los unos a los otros. Pero también si hay personas que vienen a nuestra iglesia que no aman tanto al Señor y no son tan buenos amando a las personas y no son tan buenos cumpliendo nunca o casi nunca los mandamientos de los unos a los otros. En otras palabras, no hay nadie perfecto en este lugar. No hay nadie perfecto aquí. No hay nadie. Todos tenemos buenos días y malos días. Ojalá a ustedes no les toque ver mi amigo pasa tiempo conmigo cuando yo estoy teniendo un mal día, porque les voy a decepcionar. Y pregúntale a mi esposa, a mis hijas si tengo malos días. Pregúntale a mi familia, pregúntale a mi equipo si tengo malos días. Yo tengo malos días también. No hay nadie perfecto, pero para ser parte de la iglesia, de una iglesia local, tenemos que aceptarnos, dice Pablo, y tolerarnos los unos a los otros con todo y nuestras faltas y errores. Si tú vas a ser parte de una iglesia local, es necesario, es una de las condiciones que tenemos que hacer. Y escúcheme, yo quisiera que todos fuéramos parte de esta iglesia local y que nos comprometiéramos a hacer lo que dice Jesús, de amarnos los unos a los otros y los 59 mandamientos en el Nuevo Testamento de los unos a los otros, y que realmente lo hiciéramos. Pero si te vas a comprometer con esta iglesia o cualquier iglesia, porque no hay ni una iglesia perfecta, lo tienes que hacer conscientes de que no va a ser fácil. Si te vas a comprométete, ojalá y lo hagas, pero hazlo conscientes de que no va a ser fácil. Habemos personas difíciles en Conexión Live. Habemos personas impacientes, habemos personas que de repente no saludamos o se nos pasan por alto algunas cosas que dices, ¿cómo es posible? Y sabes que
Así como hay en Conexión Live eso, hay en todas las iglesias. No te salgas de aquí pensando que vas a encontrar una iglesia que no es así, porque todos son así. Y quizás algunos son mejores que nosotros en esas áreas, y quizás nosotros somos mejores en algunas áreas que otras, pero no hay una iglesia perfecta. Si tú llegas a formar parte de esta iglesia, con mayor razón tenemos que aceptarnos los unos a los otros y tolerarnos. Porque tú vas a ser parte. Y si crees que eres un pan de Dios todos los días, crees que siempre eres amable y siempre todo el mundo quiere estar contigo siempre. No, ni conmigo. Tenemos que aceptarnos y tolerarnos los unos a los otros. Es una condición para ser parte de la iglesia local. ¿Sale? ¿Muy bien? ¿No fue muy duro? Porque si fue duro, ni modo, porque necesitaban escucharlo, ni hablar. Número 4. Para ser parte de la iglesia local, necesitas encontrar tu grupo. Necesitas encontrar tu grupo. Y aquí es donde, este es el punto quizás más importante que voy a decir. Para ser parte de la iglesia, tenemos que estar unidos como en una sola visión y amarnos los unos a los otros. Los tenemos que amar. Pero no podemos cumplir todos los unos a los otros, todos juntos, todo el tiempo. No es posible hacerlo todos juntos todo el tiempo. Por eso Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 12, dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Aquí Pablo está explicando que la iglesia está compuesta de muchas personas diferentes, y esas personas diferentes forman diferentes miembros, o se puede decir órganos del cuerpo de Cristo. Y así como en el cuerpo humano nosotros tenemos órganos, tenemos un solo cuerpo que está compuesto de órganos, que están compuestos de muchas células cada órgano. Y algunos órganos ni siquiera en toda mi vida han tenido contacto con el otro órgano. O sea, mi cerebro nunca ha tenido contacto con mi riñón. Nunca han tenido una carne asada juntos. No han ido de vacaciones juntos, pero son parte del mismo cuerpo. No están en conflicto, están en armonía. Incluso se puede decir que se aman los unos a los otros, porque todo lo que hace uno beneficia al otro. Pero tiene su grupo, tiene su lugar. Y funciona muy así es en la iglesia. No todos vamos a estar juntos todo el tiempo, no podemos, ni siquiera es saludable. Muchos entran a la iglesia con la idea de que todos en la iglesia van a convivir todo el tiempo, todos juntos. Pero no se puede, no es saludable. Desde el día 1 de la iglesia había miles de personas. Miles de personas, no 200, 3,000 personas en un día, 5,000 el otro día se agregaron. Créeme que no todos convivían juntos todo el tiempo, pero estaban unidos, había armonía. Unidos ¿por qué? Por la fe que compartían, por la visión que compartían, por el amor que tenían los unos por los otros, pero tenían su grupo de personas con quienes ellos se rodeaban, con quienes ellos se juntaban. Tampoco sería saludable convivir todos juntos. Dice Proverbios 18:24: el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. No puedes ser amigo de todo el mundo en la iglesia, pero puedes ser mejor que un hermano con algunos. La iglesia, escuchen esto, creo que esto pudiera ayudar a entender. La iglesia es un conjunto de grupos diferentes, formado de personas diferentes, cada uno aportando a su grupo y cada grupo aportando al conjunto. ¿Ok? Grupos de personas diferentes, cada grupo formado de diferentes personas, pero todos los grupos trabajando juntos para formar un solo conjunto. Claro que, siempre ha habido y siempre habrá grupos en la iglesia. Los grupos no son malos, son necesarios. Y quería enfatizar eso, porque he escuchado personas decir: es que en la iglesia se hacen grupos y eso es malo. No es malo. Los grupos no son malos, son buenos, son necesarios. Escuchen esto: claro que puede haber malos grupos, así como en un cuerpo puede haber tumores cancerígenas. Claro que puede haber malos grupos, pero los grupos en sí no son malos, son necesarios. Los grupos son el mejor lugar para cumplir los unos a los otros. En algunos casos es el único lugar donde puedes cumplir los unos a los otros. Por ejemplo, confesar los pecados los unos a los otros.
Alguien quiere ponerse de pie aquí o en el campus y dice, oye, yo quiero decirles que esta semana yo pequé de esta manera, ¿verdad que no? ¿O qué tal llevar las cargas los unos a los otros? Hay cosas que tú no quisieras que todo el mundo supiera. Hay temores y hay cargas y miedos y dolores que tú no te pondrías a pie y decir, oye, todo el mundo necesito que me ayuden a llevar esta carga. No, pero esas cosas se pueden hacer en un grupo y se deben de hacer en un grupo. Y en las mejores de las situaciones, todos estamos en un grupo donde podemos hacer esas cosas los unos por los otros. Este punto es tan importante y creo que como iglesia, hablando directamente con ustedes, creo que estamos perdiendo en este punto. Hemos perdido mucho. Y podemos echarle culpa a muchas cosas. Yo he notado mucha diferencia de la pandemia para acá, donde ha habido una desconexión de muchas personas. Hay muchas personas viviendo como una isla, su propia vida y vienen a la iglesia, pero no, en verdad no son parte no tienen un grupo en la iglesia. Es ellos quizás, o ellos nada más en sus familias, pero fuimos creados para ser parte de la iglesia y cumplir los mandamientos de los unos a los otros, y algunos de esos mandamientos solo pueden ser en grupos. Necesitamos encontrar un grupo, nuestro grupo. Somos un buen grupo de personas que nos reunimos los domingos, pero muchos estamos desconectados. Y la verdadera iglesia se da en los lugares, en los grupos, donde personas están cumpliendo los unos a los otros, los unos a los otros. Eso es donde se da la verdadera iglesia, donde se pueden cumplir esos mandamientos. Es posible asistir toda la vida a la iglesia los domingos y nunca experimentar la verdadera iglesia o ser la verdadera iglesia. Por eso decimos que los círculos son mejores que las filas. Las filas son buenas para este tipo de comunicación, ¿verdad? Pero los círculos son mejores para los unos de los otros. Tenemos que serlo un grupo. Y si tú quieres ser parte de un grupo, puedes ser parte de un grupo. Puedes apuntar en la tarjeta de conexión, yo quiero ser parte de un grupo, y nosotros vamos a ayudar a conectarte con un grupo. Pero se pueden formar grupos de diferentes maneras. Grupos orgánicos que se dan, grupos en ministerios. Oye, te unes a un ministerio y de repente se da, esas cosas se pueden llevar a cabo en el ministerio. O grupos conexión que son intencionalmente diseñadas para que haya esa conexión. Pero si quieres ser parte de un grupo, y yo necesito ser parte de un grupo, podemos ayudarte a ser parte de un grupo. 4 cosas que ya vimos: una misma fe, una misma visión, aceptar los unos a los otros, encontrar nuestro grupo, y por último, esto está cortito, permanecer. Necesitamos permanecer. No hay una relación, un grupo, un trabajo en donde todos en algún momento no hayamos querido salir corriendo y abandonar y dejar todo atrás. La verdad, o sea, los que estamos casados, los que tenemos hijos, los que hemos trabajado en cualquier lugar, cualquier escuela, todos hemos querido abandonar y dejar todo en algún momento de desesperación y frustración, ¿verdad? ¿Por qué? Y sucede lo mismo en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay conflicto, porque hay desacuerdos, porque falta de paciencia, por egoísmo de uno o del otro o de los dos, por aburrimiento, por impaciencia, por incomodidad, por un montón de cosas pudieran cambiar. Pudiéramos desear salir corriendo. Pero dejar a la iglesia es dejar la familia de Dios. Es abandonar la novia de Cristo. Es salir del cuerpo de Cristo. Es abandonar a aquellos por quienes Cristo murió. Y no se abandona a las personas a quienes amamos. ¿Sí estoy explicando? Para llegar a ser parte de la iglesia que necesitamos, así como Dios quiere que seamos, vienen con un compromiso de aceptar y de amar y permanecer. Claro que puede haber excepciones, pues me cambié de trabajo o algo sucedió muy malo y la iglesia se desintegró, o puede haber algunos motivos, pero si quieres ser parte de la iglesia a la cual todos queremos pertenecer, todos necesitamos tener un compromiso de, a pesar de nuestras diferencias y nuestros errores y todo eso, aceptarnos, ser tolerantes y permanecer. Solo así vamos a poder experimentar esa unidad y esa intimidad que anhelamos. Lo que distingue entre los que son de la iglesia de Cristo y los que no son, no es su perfección. Queda muy claro. Pero sí es su permanencia.
Dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 2:19. Dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. ¿Por qué? Porque aun cuando sea difícil y las personas son difíciles y es cansado y estoy frustrado, para ser parte de una iglesia local, lo que necesitamos todos hacer es permanecer. Es permanecer en los tiempos difíciles, buscar la reconciliación, buscar la paz. Tenemos el Espíritu Santo que trabaja con nosotros y en la situación tenemos líderes y tenemos amigos con quien podemos buscar ayuda para reconciliar ciertas situaciones, pero necesitamos un compromiso de permanecer. Y si hacemos estas 5 cosas, Dios nos irá moldeando y convirtiéndonos en engranes que encajan perfectamente en el reloj, o miembros que encajan perfectamente en el cuerpo que es su iglesia. Y ojalá y todos se animen a formar parte de esta familia iglesia. Y si no, si no es para ti y dices tú, no es la visión o no es mi iglesia, ojalá y esto te inspire a realmente buscar, porque tú fuiste creado para ser parte de la familia de Dios. Si eres un hijo de Dios, fuiste salvo para ser parte de la familia de Dios. Y esas son 5 cosas que necesitamos hacer para poder ser parte. Yo quiero orar por ustedes, quiero orar por todos nuestros campos, los que están en línea. Y yo quiero nuevamente extenderles la invitación. Si ustedes quieren ser parte de esta iglesia local, lo pueden hacer apuntándose en la mesa de recepción o llenando las tarjetas de conexión. Nosotros nos pondremos en contacto con ustedes, les informamos de cuándo son las clases y nos encantaría que vinieran. ¿Por qué? Creemos que entre más es mejor. Queremos ser una iglesia en muchos lugares, saludable, en muchos lugares diferentes, y necesitamos ayuda para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Juntos es mejor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la iglesia. Gracias por la bendición que nos das de ser parte de tu familia y formar parte de tu iglesia. Si es que aceptamos tu invitación y si es que aceptamos tus requisitos, tu manera, tu camino, porque es tu iglesia, no la nuestra, y es tu sabiduría, son tus planes perfectos. Ayúdanos, Padre, a reconocer que que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que necesitamos pertenecer a la iglesia de Jesús y poner nuestra fe en Jesús, y que todos juntos podamos unirnos en una sola fe y una sola visión y amarnos los unos a los otros, y encontrar el grupo donde debemos estar y permanecer hasta el día de Cristo Jesús, para que podamos llevar a cabo la gran comisión que nos has dado de ir y hacer discípulos a las naciones. Te amamos, Padre, y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús.